Jesús creció en el anonimato. No sabemos casi nada de sus primeros 30 años, solo que tal vez lo entrenaron como carpintero. No era miembro de una escuela rabínica. No era escriba, ni fariseo, ni un sacerdote. Por así decirlo, era común. Pero apareció en escena hasta que cumplió 30 años, de manera muy extraordinaria. En las colinas de Galilea, este carpintero comenzó a predicar con una valentía inquietante y sin precedentes, tomando autoridad personal sobre la Torá misma, que era la ley divina, considerada como la suprema corte de cualquier rabino fiel. También realizó grandes milagros de curaciones y demostró dominar las mismas fuerzas de la naturaleza. Los evangelios dicen que la multitud se acercaba a él por todas partes. La mayoría se preguntaba, ¿quién era ese hombre? Uno de mis temores es que Jesús sea domesticado y que sea lindo y gentil, capaz de transmitir su moralidad, que sea como otras figuras y que luego sea olvidado, que sea como los demás, solo un eco de muchas otras figuras espirituales. Si pasara eso, todo se derrumbaría. Jesús era en su época y después de su resurrección muy desconcertante. Era muy subversivo y yo quiero recuperar eso. Jesús es el Señor. Sitio arqueológico Bañas, las montañas del Golán. En cierto momento, después de su aparición pública, Jesús viajó con sus discípulos al extremo norte de la tierra prometida, a la región de Filipo de Cesarea, cerca de las montañas del Golán. Hoy se ven las ruinas de un templo del dios Pan que estaba en pie en los días de Jesús. Fue aquí que les dirigió una pregunta muy peculiar. La pregunta era, ¿quién creen las personas que soy? No preguntó qué opinan de mis enseñanzas o qué impresión provoco. Son preguntas razonables. Era, ¿quién creen las personas que yo soy? Es difícil imaginar a otro fundador religioso preguntando eso. Buda no se concentraba en él, y eso es algo bueno. Decía, descubrí un camino y quiero enseñarlo. Mahoma no se concentraba en él. Decía, tuve una revelación y quiero compartirla. Confucio no decía, es sobre mí, es sobre un camino que hallé. Pero Jesús, su pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El Evangelio hace énfasis en este punto. La identidad personal de Jesús es lo principal, porque en el Evangelio Él siempre habla y actúa representando a Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, si no me aman a mí más que a su propia vida, más que a sus padres, no me merecen. ¿Podrían imaginar a un líder religioso diciendo, si no aman a Dios más que a su propia vida? Pero decir, si no me aman a mí más que a lo más preciado en el mundo. Jesús le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados están perdonados. De inmediato la multitud dice, ¿quién se cree que es este hombre? Solo Dios perdona los pecados. Y este es el punto. Jesús obliga a una decisión como ningún otro fundador religioso. O estás conmigo, dijo, o estás contra mí. ¿Ven por qué? Si es quien Él dice ser, pues tenemos que darle toda nuestra vida. Si Él es Dios, es el centro de nuestra vida.
Si no es quien dice ser, no es un buen hombre. Es un peligroso, fanático, perdido. Jesús, más que ninguna figura, más que ningún fundador religioso, nos hace tomar una decisión.